Hola, mi nombre es Lisbeth y hoy les voy a hablar de los fundamentos filosóficos de la psicología. Filosofía moderna. Inicia a partir del siglo XV y termina en el siglo XVIII. En este momento los seres se concibían como sujetos racionales con la habilidad de desarrollar y construir su propio conocimiento, y se distinguen tres corrientes filosóficas importantes dentro del mismo periodo, los cuales son el racionalismo, empirismo e idealismo. Hay muchos personajes importantes dentro de esta época, pero del primero que vamos a hablar es Galileo Galilei. Nació en el año de 1564 y falleció en el año de 1642. A Galileo Galilei se le atribuyen inventos como lo fue el telescopio. Él nos dice que la fuente del conocimiento siempre van a ser las experiencias. También es conocido por la filosofía materialista, la cual dice que la materia es lo primero y que solo lo material existe. Otros grandes descubrimientos de Galileo fueron los 4 satélites de Júpiter, las manchas del Sol y la rotación del mismo sobre su eje, así como las fases de Venus, y también corroboró el hecho de que la Vía Láctea está formada por un conjunto de estrellas. Fue el fundador de la dinámica y formuló las leyes del movimiento del péndulo. También se le conoce por postular que la Tierra no es el centro del mundo y que no permanecía inmóvil como se creía hasta ese momento. ¿Sabías que a Galileo Galilei se le dio una condena de 3 años en la cual se tenía que recitar una vez a la semana los 7 salmos? Esto fue a consecuencia de que sus aportaciones a la astrología fueron tachadas de falsas, ya que iban en contra de las Sagradas Escrituras. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, en Prusia, y falleció en el año de 1804. Para Immanuel Kant, todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, de ahí pasa al entendimiento y termina en la razón. La razón para él es la capacidad suprema de pensar y como tal puede elaborar juicios. Él nos habla de 3 ideas trascendentales, las cuales son el alma, el mundo y Dios. Mediante la idea del alma unificamos todos los fenómenos de nuestra psique. Mediante la idea del mundo unificamos todos los fenómenos de la experiencia, y mediante la idea de Dios unificamos la totalidad de los fenómenos psíquicos y de la experiencia, ya que Dios es la condición incondicionada de la existencia del alma y del mundo. Por último, nos dice que el entendimiento es la capacidad de juzgar. Esto quiere decir que podemos atribuirle un predicado a un sujeto mediante la formulación de un juicio. David Hume nació en Edimburgo, Escocia, en 1711 y murió el 25 de agosto de 1776 en Londres. Hume afirma que en ocasiones lo único que conocemos son nuestras impresiones. Las impresiones son definidas como los efectos del contacto físico entre la realidad y los órganos sensibles. También nos habla del representacionismo, lo cual es entender las ideas como duplicados de la realidad que se presentan a la mente a través de un proceso físico. Este proceso físico él lo define como un proceso mecánico, el cual de la información obtenida por los sentidos se transforma a imágenes y se quedan en nuestra conciencia como si fueran realidad. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Greenton, Reino Unido, y falleció el 28 de octubre de 1704 en High-Lover, Reino Unido. John Locke nos dice que a través de la experiencia es posible obtener un conocimiento de la realidad. También es considerado el padre del liberalismo clásico. El liberalismo nació en Inglaterra durante el siglo XVII y tuvo su momento de máxima expresión con la Revolución Francesa en el año de 1789. Dice a su vez que el ser humano cuenta con derechos naturales intransferibles. Locke planteó que todos los seres humanos poseen una racionalidad inherente a su ser, la cual le permite a los sujetos discernir entre el bien y el mal. Asimismo,
Luke añadió que entre los derechos humanos básicos se encontraban el derecho a la propiedad, la libertad y a la vida, los cuales se obtenían desde el nacimiento. Por último, nos dice que él concibe a la mente humana como una tabula rasa, lo que quiere decir que nacimos en blanco. Un dato curioso sobre John Locke es que había renunciado a seguir la carrera clerical como era acostumbrado en esa época y optó por estudiar medicina. Esta decisión claramente le cambió radicalmente su futuro. Ahora te voy a hablar de la psicología funcionalista. Funcionalismo. Son los medios desarrollados colectivamente con el propósito de satisfacer determinadas necesidades y se definen por ende según el cumplimiento de una función social, como lo pueden ser las normas o las instituciones. El funcionalismo supone que los elementos de una determinada estructura social son independientes, es decir, que trabajan en conjunto para proveer una estabilidad y para satisfacer las necesidades de cada parte. Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en Mannheim, Alemania, y falleció el 31 de agosto de 1920 en Grotbeden, Grimma, Alemania. ¿Quién fue Wilhelm Wundt? Es un filósofo y psicólogo alemán considerado el fundador de la psicología experimental. Se considera que la psicología nació en el año de 1869, mismo año en que Wundt abrió en Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental de la historia. Puede decirse que filósofos como Platón y Aristóteles sentaron las bases de la psicología, pero el encargado de hacer emerger esta ciencia como una disciplina independiente fue Wilhelm Wundt, e hizo de la introspección el principal método del laboratorio de psicología. Pues afirmaba que la psicología es la ciencia de la experiencia y que ésta debe desarrollarse sin recurrir a la metafísica. Para Wundt, no es posible distinguir entre la experiencia interna y la externa, puesto que ambas se producen de igual manera, la primera a través del sentimiento, el cual es subjetivo, y la segunda por medio de la percepción. Por último, tenemos a William James. Él nació el 11 de enero de 1842 en Nueva York, Estados Unidos, y falleció el 26 de agosto de 1910 en Kokorua, Estados Unidos. William James fue un filósofo y psicólogo estadounidense. James es uno de los pioneros de la teoría de la emoción que formuló en la década de 1880. La teoría sostiene que la emoción es la percepción de la mente de las condiciones fisiológicas que resultan de algún estímulo. También nos habla acerca de las aferencias, que son las comunicaciones que se producen entre el interior y el exterior del organismo. Sin en cambio, las eferencias son las respuestas que ejerce el organismo desde el interior al exterior hacia un estímulo. Para James, la conciencia es un producto de la evolución, cambia y fluye constantemente. También describió 3 partes de la personalidad: el mí o el yo material, que es el cuerpo; el mí social, las personas de nuestro alrededor, como lo son familia, amigos, etc. y el mí espiritual, lo que pienso, mis ideas y mis sensaciones.